Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con persistencia de datos en C#. Cuando hablamos de persistencia de datos, estamos hablando específicamente en que vamos a llevar a cabo el proceso de conexión con nuestras bases de datos. En este caso, pues vamos a iniciar con MySQL. Posteriormente, pues miraremos la conexión con Postgres. Realmente no va a cambiar mucho, lo que cambia es muy poco. Para esto, en la documentación nos vamos a encontrar con el módulo referente a persistencia de datos, el cual es nuestro módulo número 6. ¿Okay? Ese módulo está comprendido por varias sesiones. La primera sesión que vamos a revisar son entidades. La segunda sesión en la cual nos vamos a enfocar está dirigida específicamente a el tema del uso de Fluent API en .NET. Luego de esta sesión nos vamos a enfocar específicamente en el tema de conceptualización de repositorios y servicios. Posterior ya a todo este contenido bastante interesante que necesito que ustedes dominen, vamos a ver algo que es muy importante, tanto a nivel de desarrollo escritorio, consola, como en el desarrollo de backend o API REST, es el concepto de los DTO. Luego de esto, ya entramos a la sesión número 7, que es la sesión de conexión a base de datos. Y de ahí para adelante, digamos, ya es un trabajo mucho más práctico en el cual nos vamos a dedicar específicamente a trabajar con un proyecto. Y basado en este proyecto, pues ustedes van a tener que entregarme mi proyecto de C#, van a tener que hacerme un buen trabajo en estos días. Ya ustedes tuvieron suficiente tiempo de practicar con ejercicios que lo que pues, pudieron realizar fue un reforzamiento de su conocimiento. Vamos a iniciar con este módulo hablando un poco sobre entidades. Nosotros, cuando diseñamos o desarrollamos aplicaciones y queremos conectarnos a bases de datos, pues existen varios elementos fundamentales o varias formas de hacerlo. Una, utilizar controladores nativos para conectarnos directamente a nuestra base de datos. O dos, utilizar un ORM. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en el uso de un ORM, que es el Entity Framework. Vamos a conocer el Entity Framework, vamos a mirar cómo se estructura y cómo se utiliza el Entity Framework para poder hacer tareas con nuestras bases de datos. Esto nos va a dar un adelanto significativo en el tema de backend. Así es que necesito que presten muchísima atención porque este tema va a ser importante ya que nos vamos a dar la oportunidad de ir avanzando poco a poco. Básicamente podemos decir que en el framework, en el Entity Framework Core, realmente es el nombre de nuestro ORM, una entidad es una clase. Básicamente, esas clases se encargan de representar la lógica de nuestra persistencia de datos. Ejemplo, lógica de una tabla en mi base de datos. ¿Ok? Básicamente podemos decir que el Entity Framework reconoce una clase como entidad de modelo. ¿Ok? Y básicamente es importante que para que esta entidad sea reconocida dentro del modelo y dentro de la estructura del Entity Framework, necesita estar dentro de un contexto. Cuando hablamos de un contexto, estamos hablando de un DB context. Es muy importante tenerlo presente. Por acá nos vamos a encontrar un ejemplo clásico de una clase. Esta clase
me está representando una entidad. Realmente podemos decir que es una clase pura y que las entidades contienen referencias de Fluent API, pero eso lo veremos más adelante. Esto es una entidad que me va a representar una clase o los datos de un estudiante y tenemos por acá los datos de las calificaciones, donde es muy importante tener en cuenta que para nosotros poder establecer, por ejemplo, una relación donde un estudiante puede llegar a tener muchas notas, tenemos algo que se llaman los atributos de navegación. En C#, en el Entity Framework específicamente, esos parámetros o esos atributos de navegación son los que me van a permitir a mí como desarrollador poder interconectar las diferentes tablas, entidades que tengamos en nuestro modelo. Entonces aquí estamos representando la relación, donde en este atributo estamos apuntando hacia la clase grade, pero fijémonos cómo se representa en muchos. Ya el Entity Framework, al ver esto, va a decir, listo, sí señor, cuando usted haga una migración a su base de datos, yo se la voy a colocar como una relación de 1 a muchos. Por ahora, simplemente es cómo podemos identificar nosotros dentro de nuestros programas cada uno de estos elementos. Tenemos algo que se llaman las propiedades escalares en C#. Básicamente, una propiedad escalar es aquella propiedad que corresponde a una columna en mi tabla de la base de datos que va a almacenar datos reales. Ejemplo, el ID del estudiante, la fecha de cumpleaños, la fotografía, etc. Fijémonos acá algo muy interesante. Aquí tenemos el Student ID. Y fijémonos que tenemos representado una anotación del Entity Framework Core, que es la anotación de key, encerrada entre paréntesis cuadrados. Anteriormente, antes de que apareciera Fluent API, nosotros tendríamos que marcar nuestras clases, nuestras entidades de esta forma. Aquí le estamos diciendo que el Student ID es una llave principal. Luego estamos indicando que tenemos el nombre del estudiante, donde le estamos especificando que es obligatorio y que va a tener una longitud máxima en mi base de datos de 100. Y así sucesivamente para cada uno de esos atributos. Tenemos las propiedades de navegación, que lo mencionábamos, que básicamente podemos decir que la propiedad de navegación representa la relación que vamos a tener con otra entidad. Existen dos tipos de propiedades, navegación de referencia y navegación de colección. Importante, este concepto es muy importante que lo tengan presente cuando tengan que realizar todo el proceso de construcción de la base de datos desde la lógica. Nosotros vamos a partir de la lógica, no de la base de datos. Quiere decir que la base de datos no me la van a construir con comandos SQL, la vamos a construir con clases. ¿Listo? Tenemos propiedad de navegación de referencia. Dice, si una entidad incluye una propiedad de otro tipo de entidad, se denomina propiedad de navegación de referencia. Quiere decir que apunta a una única entidad y representa la multiplicidad de 1 en relaciones de entidad. Ah, ok. Tenemos acá grade y acá tenemos el atributo que va a estar representado en mi base de datos, en mi tabla. Quiere decir que es importante que cuando establezcamos una relación entre dos tablas, entre dos entidades,
siempre debemos especificar el atributo, en este caso grade ID. Acostumbrémonos a manejarlo de esta forma. ¿Por qué? Resulta que el ORM, de manera mágica, maravillosa, cuando nosotros respetamos ese formato, él va a crear el atributo de esta forma en la base de datos. ¿Ok? Entonces, si nosotros mantenemos esta estructura, lo más seguro es que nuestra base de datos, en nuestra tabla, el campo o la columna se va a llamar de esta forma. Lo interesante es como estamos trabajando con el ORM, pues a él no le va a importar qué nombre tiene, porque para él siempre va a ser Grade ID. Por eso, cuando desarrollamos nosotros basado en el ORM, no importa si estamos trabajando en MySQL y luego nos pasamos a Postgres, porque realmente el ORM es el que se va a encargar de llevar a cabo todas las tareas en el desarrollo. Tenemos acá, entonces, esta propiedad es de referencia. Y aquí tenemos la propiedad de tipo colección, que es la referencia en navegación inversa. Tenemos que la navegación de colección es una multiplicidad de muchos. En el Entity Framework, nosotros tenemos varias entidades. Esas entidades tienen estados. Y esos estados me van a ayudar de manera significativa a poder trabajar con valores como, por ejemplo, si yo quiero que cuando el usuario registre un dato, se genere, no sé, la fecha de actualización o de creación, lo puedo hacer. Pero eso lo vamos a hacer con estos estados. Tenemos agregado, modificado, eliminado. Este elemento es como si estuviera, como cuando nosotros hacemos en GitHub el seguimiento, ¿ok? Es como si estuviera traqueado, y aquí ya es cuando se ha desasociado. Cada uno de estos elementos me van a ayudar a mí para poder ejecutar tareas dentro de mi lógica del negocio. Normalmente acá está representado que cuando hacemos un insert podemos tener un add. Cuando hacemos un update estamos en modify. Es decir, que podemos detectar en qué momento el usuario hace un insert, un update y un delete, que es muy importante a la hora de trabajar. Debemos pensar que para que nuestras entidades sean consideradas dentro del ecosistema del ORM, necesitamos que estén vinculadas a una clase de contexto. Y esa clase de contexto va a heredar de otra interfaz, otra clase que se llama el DBContext, que es muy importante tenerla en cuenta. Básicamente, el DBContext es una clase que normalmente se trabaja desde estos elementos, Entity Framework 6 o anteriores. Realmente esa clase de contexto siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día pues, ha ido evolucionando poco a poco. ¿Cómo se estructura una clase de contexto? La clase de contexto se estructura de la siguiente manera. Aquí tenemos una clase de contexto, la cual tenemos los dos puntos. Recordemos que los dos puntos en C# me están representando herencia. Entonces, está heredando de DBContext. Aquí tenemos el constructor, donde este constructor está recibiendo una base, una superclase. Obviamente, en los ejercicios que vamos a hacer, este ejemplo va a cambiar, porque esto eran versiones antiguas. Vamos a mirar cómo se hace hoy en día. Y todo esto nos lleva a algo muy importante.
Cuando trabajamos con el Entity Framework, nosotros nos vamos a encontrar con ciertos enfoques de diseño. Esos enfoques nos van a permitir determinar cómo vamos a abordar el desarrollo. Tenemos el enfoque Code First, que básicamente consiste en que nosotros no tenemos una base de datos creada. Nosotros no contamos con nada. Tenemos simplemente un diagrama de clases, que es el que nos está representando la estructura. Entonces, con este señor podemos empezar a construir toda la lógica de nuestras entidades, atributos, referencias y demás, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Tenemos el Model First, que básicamente nos dice que se crean entidades, relaciones y jerarquías de herencia directamente en el diseñador de Visual Studio. Diseñador de Visual Studio, no Code, porque Visual Studio Code no tiene esto. De Visual Studio Empresarial, Visual Studio Community Edition, etc. Dentro de estos dos modelos existen también el de la base de datos, que es cuando ya existe una base de datos y nosotros queremos empezar con esa base de datos porque ya de antemano la han estado utilizando y no nos queremos desgastar construyéndola. Entonces, al Entity Framework le pido que por favor, a partir de ciertos comandos, se conecte a esa base de datos y haga el modelo. Pero ojo, muy importante, este proceso, si la base de datos está en español, atributos en español, nombres en español, van a tener dolores de cabeza, porque el Entity Framework no se la lleva en español, entonces va a cometer muchos errores. Entonces, recomendación importante, vamos a trabajar en inglés, atributos en inglés, ¿ok? Y nombres de tablas en inglés. Aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo en el cual pues nos va a decir o nos va a recomendar a nosotros cómo podemos comenzar con nuestro desarrollo. Nos va a decir, venga, si ya tiene un dominio de clases hecho, pues váyase por Code First. Si no lo tiene, verifique si tenemos una base de datos existente. Si la base de datos existe, váyase por Database First. En caso de que no, váyase al diseñador de modelos, de modelamiento, que tiene Visual Studio, y cree su modelo. Y si no tiene ninguno de estos, pues apague y vámonos porque usted no va a empezar a hacer nada. Así de sencillo. Hasta el momento, pues esos conceptos son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta, los memoricen, porque el momento que empecemos a trabajar, vamos a empezar a hablar basado en estos conceptos. Y un concepto muy importante es el Entity Framework Core. ¿Qué es eso? Básicamente podemos decir que el Entity Framework Core es un ORM. ¿Y qué es un ORM? Object Relational Mapper, objeto de modelado relacional. Este señor, este ORM, me va a permitir a mí poder utilizar modelos y clases para poder trabajar con mis bases de datos, sin necesidad de construir, entre comillas, consultas SQL. Básicamente, este señor se va a encargar de tomar esas peticiones que yo voy a hacer desde el ORM y las va a traducir él automáticamente a SQL. Básicamente, es importante porque nosotros vamos a tener la posibilidad infinita de trabajar con LINQ. Por eso LINQ juega un papel muy importante en ustedes en el desarrollo. Por eso es muy importante que LINQ
vaya en la sangre, porque de aquí en adelante lo van a tener que utilizar a montones. Por acá tenemos un gráfico que ahí tenemos una referencia de dónde fue extraído, que es bastante interesante, que es donde vemos como una pequeña estructura base de ese ecosistema. Fijémonos que tenemos varias posibilidades. Si estamos trabajando con Windows, Mac y Linux, necesitamos trabajar con el .NET Core, porque este señor es multiplataforma. Pero si estamos desarrollando exclusivamente en Windows y para Windows, nos vamos a ir por el .NET 4.5, que es el framework, .NET Framework. Si vamos a trabajar para móviles, para Windows 10, usamos UWP, Universal Windows Phone, creo que es. Y si vamos a enfocarnos netamente hacia desarrollo móvil híbrido, es decir, vamos a desarrollar para Android, para iOS, utilizando tecnología C# y con Microsoft utilizamos Xamarin. Entonces, son diferentes arquitecturas que podemos utilizar al momento de tomar una decisión de desarrollo. Pero ¿cómo funciona este señor? Este señor funciona de una manera bastante simple. Tenemos mapeo de clases, un traductor, ¿cierto? Transpila esas consultas a SQL para ser ejecutadas, hace un traqueo de los cambios y salva los cambios. Por aquí vamos a tener una descripción de lo que hace cada uno de esos pasos al momento de ejecutarse. No me voy a dedicar a leerlos, eso se los dejo a ustedes de tarea. Luego tenemos un enfoque del modelo de entidad. Que este modelo de entidad ya es cuando nosotros vamos a definir. Ojo, la clase purita es entidad. La clase con atributos de Entity Framework es un EDM. Es una entidad de modelo, donde nosotros vamos a especificar esos atributos propios de las entidades que vamos a mandar a nuestras bases de datos. Para poder trabajar con esas entidades modelo, pues básicamente vamos a encontrar con que vamos a utilizar un lenguaje nativo de C#, y ese lenguaje nativo se llama Linku, para poder hacer operaciones, para poder armar nuestros archivos JSON de respuesta en API REST cuando estamos viendo API REST, etc. Aquí vamos a trabajar todo con objetos. Dentro de ese framework se manejan las consultas. Básicamente, pues el tema de consultas es muy importante ya que nos van a permitir a nosotros poder manipular los datos. Y para poder llevar a cabo este proceso utilizamos Linku. Importante, ya sea Linku de métodos o Linku de consulta, el que ustedes prefieran utilizar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dentro de nuestro contexto un objeto y dentro de ese contexto tenemos estudiantes. Si yo quiero visualizar todos mis estudiantes o quiero tener un listado de todos mis estudiantes, pues utilizo Linku de método o consulta. De consulta, muy bien. Y es donde vamos a especificar una condición. Y en esa condición, como vemos en el gráfico, él lo que hace es tomar esa estructura, ese Linku, y ejecuta un SQL. Select asterisco from students where first name tal cosa. Es lo que pasa, el ORM, lo que pasa a mi base de datos es eso, un select. Porque a la base de datos no le puede pasar el Linku, porque la base de datos
pues específicamente entienden SQL.